Muy buenas tardes a todos los presentes. De conformidad a lo dispuesto en el auto acordado, acta 151 del 2007 de la excelentísima Corte Suprema, damos por iniciada esta audiencia pública para escuchar a los postulantes al cargo de fiscal regional de Tarapacá. En primer lugar, el señor secretario dará cuenta de, tal como lo dispone el auto acordado, del número que cada uno de los postulantes tendrá por orden alfabético para luego proceder al respectivo sorteo para la presentación de los antecedentes de cada uno de los postulantes presentes en la sala. Señor secretario, ¿puede usted comenzar por orden alfabético a decirnos a qué número corresponde a cada postulante? Muchas gracias, señora presidenta. La primera postulante, como número 1, doña Paula Arancibia Roth. Número 2, doña María del Pilar Barriento Hernández. Número 3, don Marco Antonio Flores Flores. Número 4, don Eduardo Ríos Briones. Número 5, doña María Trinidad Steiner Herrera. Muy bien. Entonces, se procederá, conforme al acta que ya mencioné, a sortear. Exhiba, por favor, los números. Sáquelos todos para que la caja está vacía. Ya los números, entonces cada uno de los postulantes sabe el número que le corresponde por orden alfabético. Para que vaya el señor secretario poniendo uno a uno en la caja en donde se va a hacer el sorteo, exhíbaselo a los postulantes y a la audiencia. Cuatro. Número 5. Bien. Seguimos entonces con el procedimiento. En este momento se va a proceder por el señor secretario al sorteo que en el orden en cual van a exponer cada uno de los postulantes presentes en la sala. Puede entonces al azar elegir alguno y nos indica qué número es. Como primer postulante, su señoría, doña María Trinidad Stein Herrera. Como segundo postulante, doña María del Pilar Barriento Hernández. Como tercer postulante, don Eduardo Ríos Briones. Como cuarto postulante, don Marco Antonio Flores Flores. Como quinto postulante final, doña Paula Arancibia Roth. Bien. Habiéndose efectuado entonces el sorteo como lo establece la ley, pase a la primera postulante, la señora María Trinidad Steinert Herrera. Muy bien, tiene 15 minutos para exponer en esta audiencia. La escuchamos. Doña María Trinidad Steiner Herrera es abogada titulada el 1 de diciembre del año 1997 de la Universidad Central de Chile. Es fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Arica desde el año 2021 al presente. Fue fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur desde el 1 de octubre del 2004 al 31 de enero del 2021. Antes fue directora zonal Centro de la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana entre los años 2000 y 2005. Ha sido docente de la Universidad de Tarapacá en las cátedras de Derecho Penal Especial y Derecho Procesal Penal desde el año 2021 al presente. Es magíster en Reforma Procesal Penal y Comunicación Forense. Cuenta con cursos en liderazgo sobre Registro Nacional de ADN y Violencia hacia Niños y Jóvenes. Ha sido directora y presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales.
Muy bien. Ahora sí, abogada Steiner, la escuchamos. Gracias, señora presidenta. Con su venia y con la venia de las y los ministros de esta ilustrísima Corte, sostengo mi postulación al cargo de fiscal regional de Tarapacá para el próximo periodo. Mi presencia hoy se debe muy especialmente a la vocación de servicio público que he desarrollado por más de 25 años. Primero en la Corporación de Asistencia Judicial como abogado y luego en el Ministerio Público como fiscal adjunto, institución en la que creo fiel y firmemente. En la actualidad me desempeño como fiscal adjunta jefe de la región de Arica y Parinacota, teniendo el honor de subrogar siempre al fiscal regional, desempeñándome en la especialidad de trata de personas y tráfico de inmigrantes. He sido fiscal adjunta desde el año 2005 en distintas comunas de la región metropolitana sur, tales como Puente Alto, San Miguel, San Joaquín, y en las especialidades de homicidios y delitos violentos. En atención a mis años de experiencia, hoy tengo la convicción de que como fiscal regional de Tarapacá podré ser una contribución mayor para la institución en el aporte de ideas, la toma de decisiones que incidan en acciones concretas que conlleven a una eficiente persecución penal que generen impacto dentro de la comunidad y en nuestro trabajo diario. Esta región, en atención a sus características particulares, densidad poblacional, distintas etnias, diversidad socioeconómica, zona de frontera, distancias, hacen que esta región sea una de las más complejas en cuanto a fenómenos delictivos. Y me refiero muy especialmente a lo que son las organizaciones criminales, tráfico de armas, migrantes, contrabandos, homicidios y secuestros. Pero sin olvidar, y no podemos dejar de lado, aquellos delitos que para efectos de esta ponencia designaré como de otra índole, tales como la violencia intrafamiliar y el manejo en estado de ebriedad. Por consiguiente, la misión del nuevo fiscal regional será crear y generar estrategias para mejorar la calidad de la investigación de ambos fenómenos delictivos. En cuanto a abordar el crimen organizado, primero tenemos que fortalecer la Fiscalía de Análisis Criminal de Focos Investigativos. Todos sabemos que esta unidad se creó con una visión de la región metropolitana, que era para los delitos en contra de la propiedad. Hoy deberá abordar y cubrir con mayor cantidad de delitos e investigar, tales como drogas, migrantes, secuestros, armas, homicidios, realizando una labor investigativa más profunda, logrando compartir y realizar una trazabilidad con la información, no solamente de Policía de Investigaciones, sino que Carabineros, Policía Marítima y Gendarmería. Los antecedentes deberán ser compartidos con las unidades referidas en sus investigaciones. No es lógico mantener esta forma de trabajo aislada, sin que los actores compartamos la información y la analicemos. El cruce de información es vital para todos los actores del sistema, incluso entre regiones. En cuanto a técnicas de investigación, debemos ser un referente nacional en la investigación de este tipo de delitos con una política de persecución clara, utilizando técnicas de investigación novedosas, como por ejemplo lo realicé en Arica en un delito de homicidio en cual el imputado se encontraba con orden de detención pendiente, solicité a los tribunales, dándose lugar a ello, al levantamiento secreto bancario futuro, porque así pude ver sus trazabilidad y sus técnicas y los momentos en que realizaba transacciones bancarias, logrando su detención finalmente. De igual manera, debemos recurrir a técnicas como la de agente encubierto, escucha, utilización de drones, vigilancia, debidamente autorizado por el tribunal. Por cierto, en Arica, con estas herramientas, logré desbaratar una organización criminal por el delito de tráfico ilícito de migrantes con más de 1.300 víctimas. Algo relevante en estos casos es que el fiscal es el que debe coordinar el operativo y concurrir a ello, de modo que velemos por el respeto tanto de los afectados como de los imputados. Además, para estas investigaciones es necesario el fortalecimiento de la investigación financiera en forma permanente y, por lo tanto, es el Ministerio Público que debe convocar a instituciones como Aduana, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República. Especial atención tendremos en cuanto a los delitos de homicidio. Sabemos que recientemente se ha organizado con fondos del BID grupos especiales a cargo de un fiscal para investigar este tipo de delitos, junto a abogados, analistas y psicólogos. La presencia del fiscal desde la primera noticia que tenga del hecho es indispensable, como ya lo señalé, para ver técnicas de investigación y además para ver quién es la víctima, el imputado, su historia de vida, nuevamente cruce de información, análisis de teléfonos y cámaras. Hacer además que la víctima indirecta y testigos no se desvinculen del proceso penal desde, como ya dije, desde el principio del procedimiento.
Dejando atrás lo que es la política en cuanto a persecución penal del crimen organizado, debemos ver los restantes delitos. Debemos velar siempre por un plazo razonable en toda investigación. Su señoría, no es posible que efectivamente una investigación en que la lógica nos dice que debe demorar 2 meses, nos demoremos 6 o 1 año. Y por lo tanto, aquí 2 puntos de vista para la mejora. En cuanto a las instrucciones particulares, una acción concreta ya puesta en marcha en Arica, cualquier instrucción particular de menor envergadura, como por ejemplo apercibimiento del imputado, verificar la existencia de cámara, se realizarán por un funcionario de la policía en coordinación con uno del Ministerio Público, siguiendo una hoja de ruta diaria. Hoy, en Arica, por lo menos cubrimos 15 instrucciones particulares diarias con este sistema novedoso. Y en cuanto a las órdenes amplias de investigar, debemos implementar un protocolo de acción para hacer un seguimiento único de las órdenes de investigar por un funcionario del Ministerio Público y una contraparte técnica de la policía y de Carabineros, para evitar así que cada 30 días estemos pidiendo una ampliación, cuenta de la orden y la ampliación judicial respectivamente. Se fijarán metas mensuales para ver el cumplimiento de estos objetivos, es decir, una rapidez en las investigaciones con eficiencia, eficacia y que el fiscal pueda tomar una decisión en esa investigación y no estemos, como ya dije, 6 meses sin un movimiento real y efectivo de las mismas. Las víctimas y demás usuarios del sistema. La víctima está al centro del proceso penal. No dejemos en letra muerta estas palabras. Propongo fortalecer el acceso a la justicia en todo momento, no solamente cuando estemos a puertas de un juicio oral, con especial énfasis en las víctimas de delitos en contra de la propiedad y aquellas vulnerables, como mujeres, discapacitados, niñas y adolescentes, para empoderar a cada uno de ellos como sujeto de derecho, orientando a todos los integrantes de la Fiscalía y capacitándolos para que se dé la atención desde esa óptica. Quiero hacer una mención especial en cuanto a los delitos en contra de la mujer. Debemos analizar en cada uno de los casos las medidas de protección, reubicación, fortalecer el trabajo de los centros de la mujer, una coordinación estrecha con tribunales de familia. Y acá hay una mejora importante, magistrado, sus señorías. Es importante, para evitar dilaciones y que nos lleven a la retractación de la víctima, una agenda única y compartida con el servicio médico legal, de manera tal que ninguna valiosa hora de esta pericia se pierda y tengamos la capacidad de reemplazarla por quien por cualquier motivo no pudo asistir. Además, debemos hacer el seguimiento de por qué esa persona no pudo asistir. ¿Está amenazada? ¿Se le olvidó? ¿No tuvo los medios económicos? Bueno, esa es nuestra función. Desafío vital, bitácora web en la región para los delitos flagrantes. Debemos sumarnos a la realidad nacional. Las instrucciones de los policías deben realizarse mediante una plataforma de modo que quede constancia y no quepa duda de lo señalado por las policías y lo ordenado por el fiscal. Deber de registro. Conozco este sistema desde su inicio en su operatividad en la región metropolitana sur y además participé en su creación y puesta en marcha en Arica. Por lo tanto, su implementación no será compleja. Esta bitácora debe ser parte de una modernización de la Fiscalía, unido a que tengamos la digitalización completa de las investigaciones, lo que servirá incluso para que los fiscales puedan dar información en la misma audiencia a los jueces. Selectividad en la persecución penal. Juicios orales. Dentro de la eficiencia de la persecución penal, deberemos ver con una política de persecución penal la posibilidad de dar términos a las investigaciones por procedimiento abreviado, uso de salida alternativa. No se justifica llegar a un juicio oral en los casos en que, de tener una sentencia condenatoria, se logre la misma pena en una y otra sede judicial. Lo que llevaremos a juicio oral será lo realmente importante, grave y relevante. Cercanía con la comunidad. Asistiré de manera personal a las reuniones, juntas de vecinos, colegios y ONG. Así lograremos conocer a profundidad las necesidades de sus habitantes y los focos delictivos de la zona. También la violencia intrafamiliar de una comuna poblado, el abuso sexual, aumentando la confianza de la comunidad en nosotros. Nosotros, el principio es nosotros nos ponemos al servicio de la comunidad. Perfeccionamiento permanente. Desde ya me encuentro desarrollando un programa con grandes académicos nacionales de diversas universidades quienes se han comprometido a ayudar a esta fiscal en 3 áreas importantes. La primera de ellas es el enfoque de derecho para profundizar y fortalecer la calidad de la atención de nuestros usuarios, dirigida a todos los integrantes de la Fiscalía. Una de las críticas crecientes y dolorosas que nos hacen es la falta o inadecuada atención.
dolorosa porque esto implica falta de humanidad. Por lo tanto, debemos superarlo. No es aceptable que la atención a un usuario consista en llenar un formulario para el que se le dé una respuesta posteriormente. Debemos aprovechar la tecnología, por cierto, pero la cercanía humana es vital. La segunda es inducción de todos los abogados a formas de litigación, tipos penales relevantes y en especial hoy respecto de técnicas para abordar la investigación en crimen organizado. Y el último, el análisis de fallo. Espero contar con el Poder Judicial en esta labor. Todo esto dentro de la estructura de la Academia de Fiscales que ha impulsado el Fiscal Nacional. Ministros y ministras, les aseguro que no voy a descansar durante los próximos 8 años mientras no note una mejora real en nuestro trabajo interno para que repercuta en la comunidad, con prudencia y fortaleza, porque estoy segura de que vale la pena gastarse la vida en esto. Muchas gracias. Solamente una pequeña consulta postulante. Usted habló del tema de las víctimas como una parte esencial dentro de lo que usted propone. En ese contexto, ¿cómo evalúa usted hasta el momento la postura del Ministerio Público en relación a las víctimas? ¿Cuál ha sido, digamos, la política de víctimas o atención de víctimas? ¿La considera deficiente, suficiente? Deficiente, su señoría, ¿Ya? deficiente, y eso me preocupa mucho. Nosotros tenemos una misión que es la protección a la víctima por ley y constitución, pero además de ello, cómo no sensibilizarse frente al dolor de la víctima. Entonces, eso a mí me cuestiona mucho y entiendo que por eso, más que la estadística de decir que además nos califica en forma deficiente, tenemos que hacernos cargo de eso desde el punto de vista de, no asistencialista del Estado, pero sí de modo de darle a entender nuestra función, de darle a entender el por qué, por ejemplo, no se perseveró. Yo creo que ¿Eso en este contexto, eso quedaría a cargo de una unidad especial como lo que tienen hoy en día? ¿O sería a partir de usted de que, por ejemplo, algún fiscal yo creo que el que adelante de la investigación sea quien dé la explicación? tiene que ser el fiscal, tiene que Ya. ser el fiscal, a mi modo de ver, porque sabe perfectamente, técnicamente lo que pasó y debe tener la humanidad para poder hacerle llegar y entender a la víctima esa situación. Esa consulta solamente. Muchas gracias por su exposición, señorita Steiner. Según el orden del sorteo, le corresponde a doña María del Pilar Barrientos Hernández, a quien se invita a sentarse. Señor secretario, la breve reseña de los antecedentes de la postulante. Gracias, señora presidenta. Doña María del Pilar es abogada titulada el 6 de abril del año 1990 de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con diplomados en análisis tributario, en reforma procesal penal, en derecho penal, en función de inteligencia en el Estado contemporáneo, en desafíos y gobernanza de seguridad internacional y cursa actualmente el diplomado de Derecho Penal en la Universidad de los Andes. Egresada del Magíster de Derecho con mención en Derecho Penal de la Universidad de Chile. Ella fue abogada auxiliar del Consultorio Jurídico de Iquique entre los años 1990 y 1994, abogada del Servicio de Salud de Iquique para juicios por infracción a la ley de tráfico de estupefacientes entre el año 1992 y 1994. Abogada asesor del Departamento de Bienestar Social de la Armada entre el año 92 y 94. Abogada asesor de la Dirección Regional de Aduanas de Iquique y secretaria abogada del Tribunal Aduanero entre los años 1994 y 1997. Abogada del Departamento de Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes del Consejo de Defensa del Estado. Procuraduría Fiscal de Iquique entre los años 1997 y 2005. Jefa de Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Tarapacá entre los años 2005 y 2007. Directora Ejecutiva Regional de la Fiscalía Regional de Tarapacá entre los años 2008 y 2010. Abogada analista criminal de los Centros de Análisis, Operaciones de Droga e Investigación Criminal Macrozona Norte de Carabineros de Chile entre el año 2014 y 2015. Jefa del Departamento Jurídico Operativo de la Dirección Regional de Aduanas entre el año 2015 y 2018. Y docente de diversas cátedras de Derecho Penal en distintas universidades de la región. La postulante cuenta con pasantías en el extranjero y diversos cursos y seminarios. Bien. Postulante, tiene usted 15 minutos. La escuchamos.
Buenas tardes, ilustrísimo tribunal, distinguidos colegas, señoras y señores. Con la venia de su señoría ilustrísima, vengo en exponer mi programa de trabajo en esta oposición al cargo fiscal regional de Tarapacá, pidiendo respetuosamente su voto luego de escuchar mi propuesta. Siguiendo el orden del auto acordado, me referiré en términos amplios a la forma en que desarrollaría eventualmente la función, especialmente en 4 áreas atendido el tiempo otorgado: un diagnóstico regional de la criminalidad de Tarapacá, propuestas en investigación y persecución penal, protección víctimas y testigos, y desarrollo organizacional y contexto interno. Vamos entonces al diagnóstico regional que he preparado para este ilustrísimo tribunal. Nuestra región tiene 230 kilómetros de frontera terrestre con Bolivia y la misma frontera marítima. Múltiples pasos no habilitados. Tiene redes de carreteras expeditas con países productores de cannabis como Bolivia y Paraguay, y de cocaína como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Próximamente tendremos un corredor bioceánico que va a conectar el Atlántico con el Océano Pacífico. La inmigración ilegal es masiva. Las Fuerzas Armadas desplegadas en frontera cerca de un punto habilitado, Colchane, solo pueden reconducir a ciudadanos bolivianos y colaborar con la autoridad fiscalizadora si detectan personas con ingreso ilegal. Esto se reduce a que fijen un domicilio en Chile. Lo anterior, no desde ahora, hay que ser justo, desde hace muchas décadas que el crimen organizado se tomó la frontera de Tarapacá y tiene el control de ella. Lo último que nos ha ocurrido es la llegada del Tren de Aragua con trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de ketamina, etcétera. Pero ya hacía bastantes décadas que las organizaciones de narcotráfico tenían el control del tráfico fronterizo. Cannabis, clorhidratos, pasta base, etcétera, hoy día hasta drogas sintéticas, organizaciones de contrabando de gran escala también operan en frontera. En toda el cono sur, en verdad, cigarrillos, vehículos robados, electrónicos. Tarapacá abastece la triple frontera, Foz de Iguazú, Ciudad del Este. Tarapacá también tiene lo suyo internamente. Hace bastantes décadas que tenemos pandillas en nuestros barrios que controlan sus pequeños territorios. Hay organizaciones vinculadas al tráfico de armas que controlan nuestros puertos y que también lo usan para traficar armas de gran poder letal, partes, piezas, municiones, etc. Tenemos ferias con comercio clandestino y que están captadas por los usureros, al menos desde el 2008, y los usureros son extranjeros. El lucrativo negocio de los inmuebles usurpados y loteados al margen de la ley en toda la región, zonas urbanas y rurales en Tarapacá, ha permitido la instalación operativa de lo más duro del crimen organizado. Hay homicidios, sicariatos, secuestros extorsivos, todo lo que conocemos en nuestra región. No es un buen escenario. La encuesta nacional urbana Seguridad Ciudadana de reciente entrega, pero con datos del año 2022, se discute su validez porque existió un cambio metodológico, pero igual he querido rescatar un dato que me parece importante. Está al alza la percepción de las personas de que la delincuencia aumentó en Tarapacá en los últimos 12 meses en un 95.1%. O sea, 9 personas de cada 10 en Tarapacá piensan que la violencia aumentó y tienen temor de verse expuestos a un delito. Y lo peor es que este escenario no nos puede impedir hacernos cargo de nuestra realidad delictiva más doméstica. Eso como diagnóstico muy general, atendido el tiempo que me han otorgado. Desde mi experiencia laboral voy a exponerles ahora sobre mis propuestas de investigación y de persecución penal. Son 6 énfasis que me han parecido significativos. No quiere decir que no existan otros, pero para exponer estos son los más importantes. Primero, prioridad para persecución penal en delitos contra la probidad pública, como importante línea programática. La corrupción, silenciosa y perseverante actividad, se introduce en los servicios públicos, desvía la correcta ejecución presupuestaria y empobrece a las regiones.
esto tiene un impacto directo respecto de Tarapacá, para enriquecer ilícitamente funcionarios públicos o particulares. En la región, los delitos funcionarios representan el 0.1% del ingreso, con 997 días de tramitación, 27% de archivo provisional. Hay que mejorar esos antecedentes. 2. Fortalecer y apoyar la persecución penal del crimen organizado y sus distintos mercados criminales. En este sentido, hay que seguir brindando apoyo a SACFI. Ustedes lo conocen, ha realizado una gran labor esta unidad de la Fiscalía Regional de Tarapacá y actualmente ECO, importante línea programática del Fiscal Nacional, que pretende una reacción temprana en homicidios en contexto de crimen organizado, facilitando la cooperación entre la Fiscalía y la Policía y su trabajo en terreno frente a este tipo de delitos. 3. Promover la tecnología y la inteligencia artificial en persecución penal, especialmente con las nuevas técnicas previstas en la Ley 21.577, que ha tratado de modernizar la persecución contra el crimen organizado, registros remotos, equipos informáticos y otros. Y lo que deberíamos promover de todas maneras es la incorporación de software de análisis de información para todas las líneas de investigación de la Fiscalía y no solamente para las líneas más duras o de criminalidad organizada. 4. Trabajar coordinadamente con las policías, con las aduanas, la gobernación marítima y aeronáutica. Pero aquí no me refiero a esas líneas estratégicas donde se señala una colaboración interinstitucional, porque eso no ha resultado. Tenemos que tener un íntimo trabajo, hay muchos desafíos y tenemos que dar un paso más en las confianzas mutuas para que los equipos de trabajo funcionen juntos. En esta área propongo realizar inteligencia criminal amplia y conjunta. Eso significa de alguna manera compartir nuestros datos internos de cada servicio. Lo ideal sería poder construir o anticiparnos a escenarios que tengan en cuenta las amenazas emergentes, hacer procesos de prospección de escenarios. Eso se puede hacer. Debemos hacernos cargos de amenazas tradicionales, internas, como los sicariatos, los secuestros extorsivos, los delitos contra la propiedad, delitos sexuales, etcétera, y de las amenazas emergentes, como las asimétricas, terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, tráfico de armas. Hay que evitar, además, la instalación de nuevos escenarios delictuales que ya se ha visto en los países vecinos, como tenemos esta comunicación que les contaba en el diagnóstico. No queremos que llegue a Tarapacá xenofobia vinculada a la inmigración ilegal y violencia política. El futuro está siempre en proceso de hacerse, se compone de insumos ya existentes y que potencialmente se pueden conocer y trabajar hacia nuestros fines. 5. Promover y, si fuera necesario, crear equipos especializados en lavado de activos e investigaciones patrimoniales. El crimen necesita financiamiento y hay que quitárselo. Hay nuevas leyes que nos ayudan, hay que trabajar de manera muy cercana con aduanas e impuestos internos porque todas las operaciones de lavado de activos tienen, además, operaciones de comercio exterior y tributarias. El contrabando de dinero de actual tipificación reciente es importante para evitar la trazabilidad del sistema financiero. Por eso es que una persecución penal en esta área necesita vincularse estrechamente con la aduana y con impuesto interno, pues son delitos de acción pública previa instancia particular. La narcoeconomía tiene un proceso de auge de 139% en los últimos 5 años, ha dicho el Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional. Y también en el área patrimonial económica, un delito muy local, que genera pérdidas millonarias para la hacienda pública y que tiene que ver con el hurto de áridos. Tiene escasa persecución penal y por su magnitud está vinculada a la construcción y a los grandes procesos y proyectos mineros en la zona, generando delitos tributarios importantes. 6. Apoyar a Gendarmería de Chile para perseguir criminalmente el crimen organizado instalado en las cárceles. Hay que quitarles el control de los penales. Según lo informado por el observatorio, desde la cárcel no solo se controla el territorio y los mercados criminales, sino que también tienen delitos internos porque cobran por protección. Entonces les traía una pequeña ejemplo. En agosto del 2023, en el penal de Alto Hospicio,
según ha informado Gendarmería, hay 2.082 internos. Si solo cobraran 10.000 pesos diarios por protección para cada uno de ellos al mes, el crimen organizado transnacional tendría $500.000 mensuales para sus operaciones más inmediatas. Eso hay que quitárselo. Bueno, en relación al área de víctimas y testigos, hace algunos años pude estudiar en Colombia protección de testigos y me parece que es muy actual. Los funcionarios URAVIT trabajan muy bien en preparación metodológica, atención integral, acompañamiento de testigos, realizan una gran labor en las entrevistas videograbadas. La ley le asigna muchas funciones y ellos son muy expertos y muy comprometidos. Hay mucho talento en URAVIT en la región. Pero tienen otro desafío actual y es trabajar e implementar procesos de protección a fiscales, jueces, víctimas y testigos, de acuerdo a la amenaza y riesgo actual que es el crimen organizado. Y para ello debe haber capacitación internacional en evaluaciones de riesgo y que se tomen las medidas adecuadas. Pretendo promover harto trabajo en terreno de los funcionarios URAVIT, quizá porque soy de la vieja escuela, cuando existía el proyecto Tutucela en el hospital regional para víctimas de delitos sexuales. Los profesionales de esa área no pueden estar desvinculados de la realidad de lo que viven las víctimas, los testigos y las víctimas indirectas que nadie considera nunca. Finalmente, en relación al desarrollo organizacional y contexto interno, quiero promover un buen clima laboral entre los fiscales, los funcionarios, las funcionarias, con énfasis en una cultura de integridad ética institucional orientada a la excelencia y a la probidad. Para que esto exista, hoy en día tienen pequeños problemas de clima organizacional. Parte de eso está vinculado a la asimetría en la carrera funcionaria. Se han incorporado algunos funcionarios a honorarios con altas remuneraciones y no es bueno que los funcionarias y funcionarios crean o sientan que la institución no los valora o que su trabajo no se les reconoce. Entonces, estas cosas impactan en los climas laborales y es importante manejarlas y asumirlas, abordarlas definitivamente. En la medida de lo posible, hay que promover cargas de trabajo justas y equitativas. Hay que entregar insumos para manejar el inevitable síndrome de burnout para aquellos funcionarios que trabajan con el dolor, como los equipos de delitos sexuales y los funcionarios y funcionarias URAVIT. Y para aquellos que sufren de estrés laboral, que es diferente al burnout, porque tienen sobrecarga de trabajo, como los que atienden público. La dotación de la Fiscalía de Tarapacá es de 113 funcionarios. Cuando fui parte de la institución, me tocó dirigir 86 funcionarios. Se ha trabajado mucho en el aumento de la dotación y esto deja un escenario muy favorable para el futuro fiscal regional, pero también un desafío porque debe ser capaz de liderar un equipo de colaboradores amplios y multidisciplinarios. No quiero, por el tiempo que me queda, solo hacerme cargo del análisis de la gestión de dos grupos de delito que me parecieron que era importante conocerlos, extraídos del sistema de apoyo a los fiscales del SAF. Hay un grupo que se denomina delitos contra la libertad e intimidad de las personas, agrupa 25 tipos de delitos muy graves: amenaza, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, violación de morada, asociación ilícita para el tráfico. El año 22 representaban el 11.9% de las denuncias, tienen 1.107 días de tramitación y un 3.92% de esas investigaciones va a juicio oral. Otro grupo de denuncias que me parece más grave aún se llama de relevancia criminal, corresponde a 9.4% del ingreso de denuncias de la Fiscalía Regional de Tarapacá. El año pasado fueron 901 y corresponde a hallazgos de droga, de vehículos, muertes y hallazgos de cadáver y presuntas desgracias de adultos y de niños. Durante el 22 hay 32% de archivo profesional en este concepto, tienen imputado desconocido, no hay investigaciones en el boletín del primer trimestre del 23, no tiene asignado tiempos de tramitación, dice 0, no sé lo que eso significa.
Y en el boletín anual del 22, el tiempo de tramitación es de 75 días para los judiciados, perdón, para las judicializadas y 109 para las no judicializadas. No se está investigando esto. El problema que tiene es que mantiene artificialmente bajo otros indicadores como el homicidio. Bueno, y así, para terminar, muy buenos resultados, sí, en investigaciones de drogas, de homicidios, SACFI, etcétera. Tenemos que ser capaces de reducir estos tiempos de tramitación. Muchas gracias. Me pareció interesante su exposición, postulante. En respecto al punto que usted señaló de delito contra la probidad pública, Ujú. que lo puso como número 1 dentro de su Sí, sí, me antecedente, parece muy relevante. ¿lo vincula con los delitos también económicos? Sí, es que las nuevas legislaciones se vinculan con eso. Ya. ¿Sí? Hay modificaciones legales que tienen que ver y que los vinculan y con las investigaciones patrimoniales particularmente. Por eso es que después se complementa con la línea que puse respecto del lavado de activos y de las investigaciones Ya. patrimoniales. ¿Y alguna cosa en particular? Porque la percepción que hay en general sobre ese tipo de delitos, usted sabe, no es muy favorable, digamos, en general. Bueno, sobre no, los casi no hay resultados. persecución penal en la región y se demoran No, y no solamente más de aquí, 3 a años nivel- las a tramitaciones. nivel nacional también. Sí, claro, No sí. obstante eso, digamos, los resultados. Sí, la manera de abordar esa pregunta tiene varios escenarios, pero el que puedo elegir para contestarle su señoría es que los países que han tenido procesos de descentralización bajan necesariamente sus controles respecto de las platas fiscales, ¿no es cierto?, cuando este proceso se empieza a dar. Entonces se producen muchas desviaciones, ocurrió en Colombia, en países vecinos. Entonces nosotros hemos estado en un proceso de descentralización y eso ha rebajado los controles del órgano contralor. Básicamente, recuerde que en el Ministerio de Vivienda siempre hubo auditorías del Ministerio de la Contraloría y no detectó nada. Entonces, está por ahí la presencia de que tenemos que hacernos cargo de eso. Perdón, el Ministerio Público se tiene que hacer cargo. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su exposición, señora Barrientos. Pase entonces el número 13, don Eduardo Ríos Briones. Escuchamos los antecedentes de don Eduardo. Señor secretario. Gracias, señora presidenta. Don Eduardo Ríos es abogado titulado el 15 de mayo del año 2001 de la Universidad de Valparaíso. Es fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Iquique desde el año 2022 a la fecha. Fue fiscal adjunto del Ministerio Público de Iquique entre los años 2002 al 2022, 2004 al 2022. Asesor jurídico de aduana de Arica entre los años 2002 y 2004. Cuenta con diversos cursos y especializaciones sobre financiamiento del terrorismo, actos de corrupción, lavado de activos, cibercrimen, ciberseguridad, ciberdelincuencia y prueba electrónica para jueces y fiscales, realizados en los Estados Unidos, Singapur y España. Es diplomado en gestión y planificación tributaria de la Universidad de Chile y además cuenta con un curso avanzado de inglés. Le otorgo la palabra por los 15 minutos, señor Ríos, lo escuchamos. Gracias, señoría. Con la venia, señora ilustrísima, procedo a efectuar mi alegato para aprobar el cargo del próximo fiscal regional de Tarapacá. Su señora ilustrísima, hoy me presento ante ustedes para iniciar un proceso de designación del próximo fiscal regional, el cual constituye una renovación y a su vez un cambio. El traspaso de la posta de mis predecesores a quien les correspondió la instalación del Ministerio Público en la Fiscalía en la región de Tarapacá. Hoy me presento ante ustedes porque creo contar con todas las cualidades y capacidades para liderar de manera eficiente y concreta, y además de mantener una visión, esta región, y específicamente la Fiscalía Regional. Hoy me presento ante ustedes porque esta región no me es desconocida. Me he asentado ya más de 20 años en esta región y puedo decir a esta fecha que me considero un tarapequeño y un iquiqueño más. Hoy me presento ante ustedes porque tampoco desconozco al Ministerio Público, institución en la cual he trabajado por más de 20 años, en la Fiscalía Local de Iquique como fiscal adjunto y fiscal jefe. Conozco sus dinámicas, las decisiones, cómo se toman y cómo se trabajan. Lo cierto es que han transcurrido 21 años desde la instalación de la reforma procesal penal en la región a nosotros nos correspondió instalarla. Sin duda que luego de 21 años se ha demostrado que el mejor proceso, el mejor sistema penal
o procesal penal que puede tener nuestro país. Sin duda que tiene muchas ventajas, como son la publicidad de las audiencias, en cierto punto la rapidez de las decisiones, la protección de las víctimas, entre otros, pero también tiene algunas ventajas que luego referiré. Empezamos en oficinas y salas ajenas, y felizmente al día de hoy ya contamos con nuestras propias oficinas. Empezamos con la ilusión y la esperanza que luego de 20 años de reforma eliminaríamos la delincuencia. Sin embargo, estábamos absolutamente equivocados. El mundo cambió, el país cambió, nuestra región cambió. De delincuentes cometiendo hechos aislados, nos encontramos con delincuentes hoy día perfectamente organizados. De delincuentes que exhibían simples armas blancas o armas hechizas, hoy día nos encontramos con delincuentes que exhiben armas de alto poder de fuego e incluso granadas. De delincuentes que operaban a nivel local, pasamos a delincuentes que operan a nivel transnacional. Y este último año prácticamente, de hechos aislados de corrupción pública, nos encontramos con mecanismos de defraudación pública. En el año 2017, cual oráculo, la Unidad de Análisis Financiero, a propósito de análisis de riesgo que afectarían a nuestro país, a propósito del lavado de activos, levantó una serie de amenazas, específicamente 7, que afectarían a Chile en los próximos años. Paso a mencionar: narcotráfico, corrupción, trata de personas y tráfico de migrantes, contrabando, ley de bancos y valores, propiedad intelectual y contrabando de metales. 2017. Resulta curioso y preocupante, su señora ilustrísima, que luego de 6 años de estas 7 amenazas que anunciaba la Unidad de Análisis Financiero a propósito del lavado de activos, 6 estén afectando actualmente nuestra región. E incluso pudiendo agregar otras amenazas, como son los homicidios, secuestros extorsivos, las sicariatos, el contrabando con países cercanos de vehículos a cambio de droga, a cambio de cigarrillos. Además, actualmente estamos viviendo, como nunca antes, altos niveles de percepción de inseguridad en la población. A nivel regional, a nivel nacional se planteaba un porcentaje de 90,6%, y en el caso de la victimización regional, 33%, incluso una pérdida en la confianza de nuestras instituciones. Y como diré luego, parte de esa desconfianza de la población, parte de esa victimización es responsabilidad del Ministerio Público, del cual formo parte. Sin duda que estamos frente a una crisis, y eso es un hecho absolutamente asumido por todos. Algunos han hablado de pandemia de homicidios, pandemia de delincuencia, una tribulación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo abordamos como Ministerio Público? Pues bien, en mi visión, ya no hay tiempo de preocuparse y analizar. Lo que debemos hacer es tomar acciones inmediatas. No será fácil. Tampoco estamos subestimando a lo que nos estamos enfrentando. Precisamente para abordar lo anterior, su señoría ilustrísima, propongo una visión que abarca 3 aspectos: hacer uso de las nuevas herramientas legales y un análisis criminal de segunda generación. Segundo punto, saldar una deuda histórica y volver a los principios originales. Y tercero, trabajo colaborativo. En cuanto a hacer uso de nuestras herramientas legales, nuevas herramientas legales y análisis criminal de segunda generación, puedo referir lo siguiente. Nos encontramos en un momento muy particular, quienes ejercemos el derecho penal y el derecho procesal penal, porque como nunca antes en la historia, este último año se han dictado una serie de nuevos cuerpos legales y reformas legales que precisamente vienen a mejorar lo que es la persecución penal y también aspectos penales en cuanto al aumento de pena para cierta categoría de delitos que están específicamente relacionados con el crimen organizado y que dicen relación justamente con nuestra región. Es el momento de comenzar a implementarlos ahora. Algunos tienen vigencia prácticamente de agosto, de ley de delitos económicos. A modo de ejemplo, puedo señalar ley de comercio ilícito, nueva ley de delitos económicos, ley de delitos informáticos, ley de responsabilidad de las personas jurídicas que entrarán en vigencia en agosto de 2024, modificaciones a la ordenanza de aduanas de hace un par de semanas, nuevos delitos incorporados a la ley de lavado de activos, ley que mejora la persecución en el narcotráfico y crimen organizado, ley que viene a modificar el Código Penal en cuanto a las normas relacionadas con el sicariato. En efecto, como dije,
cada uno de estos nuevos cuerpos legales y modificaciones legales vienen a entregar nuevas y esperadas herramientas que la Fiscalía y las policías esperaban hace mucho tiempo y que justamente tienen que ver con atacar el crimen organizado. A modo de ejemplo, nuevas técnicas investigativas, la obtención, como nunca antes, de medios probatorios en el extranjero. Esto a propósito de la Ley de Delitos Informáticos. Comiso con y sin ganancia, perdón, comiso de las ganancias con o sin sentencia. Frente a esto, su señoría, les puedo decir lo siguiente, que quienes cometan delitos en nuestra región deben saber que ocuparemos todas las técnicas investigativas que estos nuevos cuerpos legales que tienen menos de un año nos están proveyendo. Todas, incluidas todos los nuevos elementos tecnológicos que nos facilita la ley, como por ejemplo la inteligencia artificial. Deben saber quienes cometen delitos en nuestra región, quienes sean además sancionados, les buscaremos las máximas penas corporales posibles, por supuesto dentro del marco legal. Pero eso no será todo. También perseguiremos las ganancias con y sin sentencia que provengan de aquellos delitos. En mi opinión, la persecución penal debe ser total. En ese orden de ideas, justamente, nuestra región cuenta con 2 unidades especializadas de amplia experiencia y éxito por todos conocidos. La primera, la unidad de análisis criminal y de focos investigativos, y la unidad de tráfico de drogas, las cuales precisamente han probado ser una eficaz herramienta en la investigación de fenómenos delictuales y no así de fenómenos aislados. Estas unidades han logrado desbaratar, llevar a juicio y condenar peligrosas bandas tanto nacionales como transnacionales. Mi propuesta es la siguiente: pasar a un análisis criminal de segunda generación. Hasta ahora el análisis criminal ha estado enfocado originalmente en lo que tiene que ver con los delitos violentos y delitos con la propiedad. Mi propuesta, y justamente por mi especialidad, delitos económicos y corrupción, es avanzar a un análisis criminal en los delitos económicos, tomándonos de la nueva ley de delitos económicos que amplía las penas, las modifica, etcétera, y también en los casos de corrupción pública. Contamos con fiscales ampliamente especializados en los delitos económicos y también de corrupción pública. Prueba de ello, su señoría, que lo que estoy planteando ni siquiera es una promesa, sino que es una realidad que está ocurriendo ahora. A contar del mes de agosto de 2023, me correspondió la responsabilidad de comenzar a asumir los casos denominados convenios que afectan a la región, señalando que los dineros asignados para nuestra región es el monto más alto a nivel país en lo que se refiere a Minbo y Servio, 1.800 millones de pesos aproximadamente. Fue a raíz de esa investigación que cubre prácticamente todo el país, hemos tenido que comenzar poco a poco a generar, lo que propongo, un análisis o una unidad especializada que contenga fiscales, abogados existentes y, por supuesto, con la cooperación de la Fiscalía Nacional en cuanto a la búsqueda del dinero, la investigación patrimonial, y es en lo cual precisamente estamos avanzando. Otro punto relevante es que nuestra ubicación geopolítica, además, nos obliga, y en mi opinión, a liderar las investigaciones en crimen organizado, narcotráfico, contrabando y corrupción. Saldar nuestra deuda histórica y volver a los principios originales. Lo cierto es que desde el comienzo de la reforma procesal penal nos relacionamos estrechamente con nuestras víctimas. Éramos muy cercanos, los recibíamos en la fiscalía, los llamábamos. Lamentablemente, debo reconocer, su señor ilustrísima, fuimos perdiendo el contacto, nos alejamos, tercerizamos el contacto con las víctimas. Lo comenzamos a hacer a través de las policías, quienes no tenían ni tienen la capacidad de contactar a las víctimas, sea para una declaración, sea para una información. Las abandonamos. Se instaló en la Fiscalía un falso dilema. O perseguíamos penalmente, cumpliendo metas, o protegíamos a las víctimas. Y cometimos un error, porque optamos única y equivocadamente solo por la persecución penal, y a las víctimas solo la atendemos al final del proceso para el juicio. Ese ha sido nuestro error, y es precisamente esa la deuda que hoy día debemos pagar. Volver a los principios originales del Ministerio Público, lo que regula la ley, lo que regula el Código Procesal Penal. Ley orgánica me refiero. Esto es, de igual manera, investigar y ejercer la acción penal pública, pero también dar protección y especialmente, su señora ilustrísima, dar contacto e información a cada una de estas víctimas, denunciantes y testigos.
Pues bien, la Fiscalía Local de Iquique, fiscalía que me corresponde liderar, tomamos una decisión. Esa deuda se tiene que pagar. Un pequeño aporte de nuestra Fiscalía Local de Iquique. A partir del año 2023, de este año, comenzamos a innovar con un nuevo proyecto de contacto denominado Total. ¿Eso qué quiere decir? Que cada denunciante y víctima que presenta una denuncia desde el momento en que ingresa a la Fiscalía es contactado por un equipo de abogados en las siguientes 48 horas, entregándole toda aquella información que antiguamente se tercerizaba o se entregaba 6 meses después. Información como, lo que más la gente pregunta, ¿quién es el fiscal de la causa? El RUT de la causa, la copia del parte, el estado de la causa y la decisión que se tomó. Eso hoy día puedo señalar a su señal ilustrísima que se está cumpliendo las 48 horas. Nos pusimos otro desafío autoimpuesto, o un desafío autoimpuesto más bien, que en los casos de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, presuntas desgracias asociadas habitualmente a los homicidios, ese contacto debía ser en 24 horas. Por tanto, en esa categoría de delitos, hoy las víctimas están siendo contactadas en el mismo día, ocupando todos los medios tecnológicos como mensajería, teléfono y otros medios para su contacto y entregar la máxima información. No queremos que las víctimas vayan a la fiscalía a buscar información y hagan una fila. Las estamos saliendo a buscar. Es decir, pasamos de un modelo on demand, donde nosotros esperábamos que nos contactaran y salimos a buscar nuestros usuarios. Nuestra propuesta para esta postulación de este cargo, señora ilustrísima, queremos y tenemos la ambición que este proyecto no sea solo local, sino que sea de nivel regional y quizá, quién sabe, hasta nacional. Y puedo afirmarles con bastante certeza que no hay otro proyecto igual en todo el país. Este retorno a los principios originales, no solo investigar, sino que también proteger a las víctimas, nos dio un efecto no deseado. Muy curioso y tiene que ver con gestión y quizás no quiero ahondar en esto. Pero el contacto oportuno con las víctimas, la entrega de información oportuna sin mediación, 2 minutos. la entrega de antecedentes nos permitió mejorar la gestión penal. Señor Ríos, le queda 1 minuto del tiempo que se le otorgó. Y para terminar, lo más importante, las coordinaciones, precisamente no solo internas, sino que también con nuestros órganos auxiliares como las policías, las cuales tienen que ver precisamente con los proyectos que hoy día estamos levantando, como la bitácora web, que es el nuevo sistema de contacto con la policía, es decir, ya no el teléfono de turno, sino que una bitácora web que permitirá cada día contactar con las policías los controles de detención. Y especialmente, señoría, lo que tiene que ver con coordinación, quisiera levantar las coordinaciones con el Poder Judicial, tal como lo hicimos en el pasado. Instalación de la reforma procesal penal, entrevista investigativa videograbada, y lo que nos corresponde en el mes de enero del próximo año, la instalación de la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que una vez nos unirá con el Poder Judicial para sacarlo con éxito. Y también dejo el detalle de mejorar lo que tiene que ver nuestra gestión con los juicios orales, que creo que han sido excesivos y que está generando una sobrecarga en todos los equipos de los tribunales, en los equipos de la Fiscalía, en los equipos de la Defensoría, que debe ser estudiado y debe ser mejorado. Para terminar, su señoría, lo que quiero decir es lo siguiente. Mi equipo y yo estamos dispuestos a asumir esta responsabilidad. No la rehuimos, sino que le damos la bienvenida. Mi equipo y yo, señoría, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad y por eso requerimos de su voto para proceder a este cargo de fiscal regional de Tarapacá. Muchas gracias, señor Ríos. Corresponde ahora escuchar la exposición de don Marco Antonio Flores. Señor secretario, escuchamos una breve síntesis de los antecedentes del postulante. Gracias, señora presidenta. Don Marco Antonio Flores es abogado titulado el 17 de octubre del año 2000 de la Universidad del Desarrollo. Es fiscal de alta complejidad de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente del 2021 a la fecha. Fue fiscal adjunto de la Fiscalía Local de la Florida entre los años 2005 y 2021, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Iquique entre los años 2002 y 2004, abogado asistente de la Fiscalía Local de Vallenar entre los años 2001 y 2002. Antes de eso fue abogado de ejercicio libre de la profesión entre el año 1996 y 2001, profesor de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Mayor desde el año 2015 a la fecha. Es magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y máster en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra. Diplomado en Derecho Penal de la Universidad Alberto Hurtado. Cuenta con diversos cursos sobre evidencia electrónica, tráfico ilícito de estupefacientes,
en atención a víctimas y testigos sobre técnica avanzada de contraexamen, análisis químico y bioquímico en criminalística, desarrollo gerencial para aplicación de la ley y derechos humanos. Le otorgo la palabra, abogado Flores, por 15 minutos. Puede usted exponer. Con la venia de su señoría ilustrísima, presento mi oposición al cargo de fiscal regional de Atacama y le agradezco su atención a las propuestas que expondré. ¿Puede el sistema penal entregarnos las herramientas necesarias para enfrentar las complejidades del actual fenómeno delictual? Han pasado más de 20 años desde la puesta en marcha de la reforma procesal penal en Tarapacá, a lo largo de los cuales el objetivo ha sido establecer un sistema penal más transparente, rápido y eficiente. Hoy, lejos de solazarnos con esos resultados, nos enfrentamos a una nueva disyuntiva que se relaciona con la mutación de la forma de comisión de los delitos. Y esto nos obliga a todos los actores del sistema, especialmente a la Fiscalía, a efectuar una nueva mirada y generar los cambios que sean necesarios en las formas de trabajo, identificando aquellos donde obtenemos los resultados esperados y aquellos donde es posible realizar mejoras relevantes. Esta acción nos va a permitir enfrentar el fenómeno delictual en Tarapacá, que tiene el día de hoy el índice más alto de victimización por hogares, un 33,9%, superando incluso a la región metropolitana, que tiene un 27,7%. Estos datos son de acuerdo a los últimos resultados de la encuesta ENUS, la que también evidencia un aumento en diversos tipos de delitos. Este estudio también nos mostró que el 95,1% de los encuestados en Tarapacá advierte sentir un alza en la percepción de inseguridad. Esto se ha visto acrecentado por la aparición de organizaciones internacionales de crimen organizado, quienes han aprovechado las vulnerabilidades de nuestra frontera para ingresar al país. De hecho, ha llegado a tal nivel la violencia que a una cuadra de las dependencias de esta ilustrísima Corte de Apelaciones, el 10 de mayo del año recién pasado, mataron a un imputado a tiros cuando salía del tribunal oral en lo penal. Enfrentar estas problemáticas y la importación de estos métodos de actuación de estas bandas criminales implicará redoblar esfuerzos, y para lo cual planteo 5 ejes de trabajo para la Fiscalía de Tarapacá. La primer eje se refiere a una persecución penal eficaz y eficiente, y para la cual propongo, su señoría, en primer lugar, ser un fiscal regional de terreno para supervisar y participar en las diversas etapas de la investigación de las causas que llevan los fiscales adjuntos. Cambio que va a generar vasos comunicantes entre las jefaturas y los equipos investigativos, junto a conocer in situ las falencias que tienen las causas en su tramitación, las dificultades que enfrentan los persecutores y proponer remediales a estos inconvenientes. También propiciaría a su señoría que los persecutores se constituyan en los sitios del suceso en los casos de mayor relevancia, ya que generalmente el éxito de la investigación se da cuando los fiscales participan desde su inicio. Este es mi primer compromiso. Segundo compromiso, o proposición mejor dicho, la creación de una unidad de alta complejidad, con fiscales especializados y analistas, que van a venir a reforzar el trabajo de SACFI. Y esta implementación se logrará con una reorganización del trabajo interno y el apoyo de profesionales temporales. Tercera proposición, fortalecimiento de la investigación de los delitos económicos funcionarios, para lo cual reforzaremos la vinculación, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, Contraloría, Unidad de Análisis Financiero, entre otros, de tal forma que estos hechos sean investigados de manera oportuna por fiscales de alta complejidad, para imprimirles celeridad y que las investigaciones no se diluyan en el tiempo. Buscaremos, su señoría, perseguir la ruta del delito, del lavado de activos y del crimen organizado. Cuarto, revisaremos el sistema de turno de las primeras instrucciones, ya que la modalidad establecida el día de hoy en Tarapacá no permite que los fiscales puedan controlar y supervisar adecuadamente el trabajo de las policías, lo que en la mayoría de las ocasiones redunda en tener que pedir que se realicen todas aquellas diligencias que no fueron bien ejecutadas en su oportunidad, lo que se traduce claramente en un rechazo en las investigaciones y un doble gasto del recurso humano. Como quinta propuesta, conformaremos una unidad de delitos de menor complejidad, compuesta por profesionales de distintas áreas, que va a permitir abordar la conveniencia de optar por salidas alternativas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de descomprimir el número de audiencias en los tribunales y al mismo tiempo bajar la cantidad de causas vigentes que tiene el Ministerio Público y la Fiscalía de Tarapacá. Como sexta propuesta, buscaremos mantener informadas a las víctimas en el menor plazo posible sobre el avance de su investigación, y esta será una política permanente en nuestra Fiscalía. Séptima propuesta, profundizaremos el trabajo con Gendarmería, Policía Marítima y Aduanas, quienes desempeñan el día de hoy un papel fundamental en las investigaciones de
debido a la mutación de la forma de comisión de los delitos en la actualidad. Y como octava propuesta, constituiremos equipos multidisciplinarios para la resolución de problemas, que estarán conformados por profesionales de distinto origen, que aporten miradas transversales y que busquen soluciones acertadas y en plazos acotados. Pondré en marcha esta medida dentro de los 60 días de mi gestión, lo que contribuirá a zanjar los nudos críticos de nuestra organización. Como segundo eje, la calidad de las investigaciones. Como líder de la Fiscalía de Tarapacá, uno de mis principales enfoques, su señoría, estará vinculado a la calidad de las investigaciones, que se lleven adelante, y por ese motivo propondré, por ejemplo, que las causas con imputados desconocidos que lleguen a resultados concretos tengan más porcentaje de medición en nuestras estadísticas que aquellas que terminan archivadas provisionalmente, ya que el uso desmedido de esta facultad genera una sensación, una mayor sensación de inseguridad en la víctima y en la población. El foco va a estar puesto, su señoría, en emplear todos los medios, herramientas y atribuciones con que se cuenta el cargo de fiscal regional para incentivar la investigación, la persecución penal y evitar la impunidad. Para lo cual también propongo, su señoría, en este caso, primero, cuantificar las cargas de trabajo de los fiscales no por número causa, sino que por especialidad y por el tipo de complejidad de las mismas, otorgando un valor estadístico que diferencie las causas en base a todas las diligencias que realizan cada una de las investigaciones antes de ponerle término. Segundo, generar una reunión de coordinación de 45 minutos una vez por semana con fiscales jefes y líderes de área, para que exista alineamiento en común, en que se direccionen tareas, se corrijan potenciales errores y exista un conocimiento de las dificultades que se enfrentan y se busquen soluciones conjuntas para mejorar la calidad de la indagación, entre otras. Tercero, fortalecer en forma urgente la coordinación y la comunicación entre la Fiscalía con organismos públicos y privados. La falta de comunicación, de coordinación con otros actores que forman parte del proceso penal es una de las debilidades relevantes de la Fiscalía de Tarapacá, lo que produce demoras, errores y desgaste innecesario del recurso humano. Para subsanar esta brecha, propongo la reunión quincenal de intercambio de información, de análisis de problemáticas, definiciones estratégicas y otras, que serán lideradas por este fiscal en el evento de ser electo como fiscal regional. Junto a ello propondremos generar indicadores de gestión conjunta y la implementación de un proceso de conocimiento mutuo que permita a las policías y organismos con los que habitualmente trabajamos conocer el desenvolvimiento de la Fiscalía. Como tercer eje, herramientas tecnológicas de cooperación nacional e internacional. Tarapacá, en toda su extensión territorial y por la vía marítima, es una de las rutas empleadas para el tráfico de drogas, armas, contrabandos y otros ilícitos. Esto nos obliga a acrecentar las coordinaciones con las entidades públicas y privadas, y en esa línea planteo la creación de un comité especial de inteligencia regional que nos permita analizar la información relevante y de interés, incorporando a policías, servicios públicos ligados a la problemática y oficiales de protección de puerto, con el objeto de acceder a la información relevante que nos ayude a adoptar medidas investigativas tendientes a desarticular a estas organizaciones criminales. Siempre, eso sí, en el marco de la autonomía de nuestra institución y con pleno respeto al secreto de la investigación consagrado en el Código Procesal Penal. Como segundo, en cuanto al uso de la inteligencia artificial, su señoría, en las investigaciones, de resultar electo, concentraré esfuerzos para la implementación de herramientas tecnológicas de última generación que permita dar respuestas vanguardistas a las necesidades que se enfrentan, para un mejor uso y focalización del recurso humano y material. El uso de la inteligencia artificial también contribuirá de manera decisiva a la interoperabilidad con diversas instituciones, haciendo más eficientes los flujos de información. Fomentaré, su señoría, la concreción de convenios interinstitucionales con servicios públicos ligados a nuestro quehacer, avanzando en la integración de los sistemas en el marco de las respectivas competencias de instituciones y con el fin de automatizar tareas rutinarias y optimizar los procesos. Como tercera, fortaleceremos la cooperación internacional, la que nos permitirá trabajar con nuestros homólogos con la finalidad de compartir información, recursos y conocimientos, con la finalidad de mejorar la eficacia de las investigaciones y la lucha contra el crimen. Este factor es esencial para abordar los delitos transnacionales y mejorar sustantivamente los tiempos de entrega de antecedentes, que es una de las principales brechas. Como cuarto eje, equidad de género, víctima y testigo. Es necesario, su señoría, fortalecer al interior de la Fiscalía de Tarapacá la política de género, paridad e inclusión, no solo desde la perspectiva interna, sino que también en torno a entregar una atención integral a las víctimas de género. Por ello, contaremos con estadísticas claras y actualizadas, optimizaremos la calidad de las investigaciones en este ámbito y garantizaremos que fiscales y funcionarios sean capacitados de forma permanente en estas temáticas. Potenciaremos el trabajo de la unidad de víctimas y testigos, tarea que la haremos de la mano con otras entidades como el programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para incentivar las terapias reparatorias y evitando la revictimización.
Además, se buscará la integración de profesionales expertos de otras áreas a esta unidad con el objeto de ampliar el rango de análisis que realmente nos permita brindar una atención integral a las víctimas respectivamente. Y como quinto eje, su señoría, fiscalía transparente y sostenible. Una de las transformaciones que impulsaré será abrir las puertas de la fiscalía a través del fortalecimiento de las relaciones con la academia, prácticas profesionales, autoridades de gobierno y locales, de distintas instituciones, encuentros con organizaciones vecinales que requieran conocer nuestro trabajo, hacia dónde vamos y qué hacemos. Mediremos la participación de las distintas fiscalías locales en los consejos comunales de seguridad pública, así como el cumplimiento de los compromisos que asumamos en el marco de los planes comunales, y saldremos a reforzar la comunicación externa con entidades y medios informativos, y fortaleceremos la transparencia institucional. Por último, su señoría, respondiendo a la pregunta inicial de mi exposición, urge privilegiar la coordinación efectiva entre los actores del sistema penal, lineamiento que ya ha venido planteando nuestro fiscal nacional. En definitiva, la Fiscalía de Tarapacá, el día de hoy, no requiere un nuevo jefe, sino un líder que la conduzca y realice los cambios necesarios, y cuento con ello, con las capacidades personales y profesionales para ello. Tengo más de 20 años de trayectoria en el Ministerio Público. También desarrollé funciones como fiscal y fiscal jefe interino en esta ciudad. Mantengo un fuerte compromiso con la institución y me he especializado en delitos de tráfico de drogas, lavado activo, crimen organizado y de alta complejidad. Conozco experiencias tanto en Chile como en el extranjero, donde me capacité en diversas técnicas de investigación asociadas a las bandas criminales como las maras en El Salvador. Tuve la oportunidad de ser relator en el proceso de formación del operador del sistema procesal penal en Panamá, y además me perfeccioné en técnicas de litigación en Estados Unidos. En lo profesional, además de ser abogado, soy máster en Derecho Penal, y hace más de 10 años y últimamente me desempeño como profesor titular de la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad Mayor, con el objeto de formar parte y contribuir en la formación académica de la futura generación de abogados. He guiado mi labor profesional por los valores éticos de la Fiscalía, vinculados a la probidad y colocando el máximo esfuerzo en el desempeño de mi función, buscando la excelencia de la persecución penal y dar respuesta a las víctimas. Y soy un convencido, su señoría, que solo el trabajo en equipo nos conducirá hacia una administración de justicia que nos permita abordar de manera integral los fenómenos criminales en la región de Tarapacá. Muchas gracias. Señor postulante, me quedan un par de consultas, dudas. Usted habla de la creación de una unidad de alta complejidad, pero ¿cómo se vincula aquello con lo que acaba de señalar el expositor anterior, que existe la unidad de análisis criminal y foco investigativo y la de drogas? ¿Sería otra unidad o una unidad que complemente aquella? No entendí eso. Su señoría, el día de hoy en la Fiscalía de Tarapacá existe SACFI, respectivamente, y SACFI se dedica principalmente al tema de los delitos que están asociados a los delitos de robo. Pero no esta unidad no se amplió, ¿cierto? Aquí hay otros delitos que también son interesantes hablar. El colega que estaba hablando antes hablaba de las causas de convenio, que es una causa mucho más grande que claramente sobrepasa las capacidades de una fiscalía local. Es por ese motivo que la idea mía sería crear una fiscalía de alta complejidad que va a estar asociada a SACFI y que amplíe el rango de conocimiento de causa, no solamente a las causas de robo, sino que todas aquellas causas que por sí tengan una complejidad mayor y que sea necesario que no la trabaje y que sobrepase, ¿cierto?, las posibilidades de una fiscalía local. Una reestructuración interna. Es una reestructuración interna estableciendo fiscales especializados para esa... Y lo segundo, en cuanto a la política comunicacional que tiene la Fiscalía, ¿qué tan positivo usted considera a veces que la prensa, normalmente al fiscal adjunto o al fiscal regional, qué sé yo, esté dando información sobre un caso que está en vigencia con más detalle, con mucho detalle o con menos detalle, casos que son muy mediáticos y que muchas veces generan en la comunidad demasiada expectativa, y en definitiva cuando se llega a las situaciones de tomar decisiones por parte de los tribunales son adversos al Ministerio Público o a lo que se ha planteado. ¿Es positivo eso o genera mucha expectativa? ¿Qué tanto puede influir aquello en la opinión pública versus el resultado final? ¿Será bueno o será conveniente que sea no necesariamente el fiscal, sino que a través de un vocero determinado o a través de otro medio? Esa es otra consulta que quiero hacer. Su señoría, efectivamente estamos en una línea delgada porque claramente hay un derecho a la publicidad y que la población la quiere conocer lo que está pasando. Pero yo siempre he sido de la idea que los abogados y especialmente los fiscales litigamos ante los tribunales, no ante la prensa respectivamente.
Por ese motivo señalo que es una línea delgada, porque hay que tener muy claro y tener cuáles son los antecedentes que se pueden aportar para el conocimiento público y cuáles son los otros antecedentes que son que se deben manejar en las audiencias respectivamente y que se deben darse a conocer a los intervinientes respectivos. En base a eso, su señoría, considero que primero también hay otro foco que nosotros no lo hemos puesto, que es el tema de la seguridad de los funcionarios y los fiscales. Este hecho de que los fiscales aparezcan a cada rato en la prensa, claro, puede ser muy agradable o simpático que a uno lo reconozcan en la calle, pero también trae aparejado, ¿cierto?, un riesgo para las personas que están haciendo esto, especialmente en esta zona. Y es por ese motivo que también me refiero que creo que es esencial que haya una unidad que hable. Tenemos que separar efectivamente la causa del fiscal. Las causas son del Ministerio Público. Los fiscales pasamos, pero las causas las que van a mantener son las instituciones. Y por ese motivo yo creo que tiene que haber una unidad específicamente que debe dar cuenta respectivamente de los datos. Por ter concluida su exposición, muchas gracias, Gracias. don Marco Antonio Flores. Escucharemos entonces, por el orden de sorteo, los antecedentes de la siguiente postulante, abogada doña Paula Arencibia. Gracias, señora presidenta. Doña Paula Arancibia Rop es abogada titulada el 28 de enero del año 1998 en la Universidad Central de Chile. Es abogada asesor del fiscal regional de Tarapacá en materias de delitos económicos y corrupción, delitos sexuales, violentos, responsabilidad penal adolescente, trata de personas, tráfico de migrantes y género desde diciembre del año 2008 a marzo del 2010 y de julio del 2012 a la fecha. De febrero del 2012 a julio del 2012 fue abogado honorario a cargo de las causas de justicia militar derivada del juzgado de garantía de Iquique con la implementación de la ley 20.477. Fue abogada contrata de la Primera Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, desempeñándose en la unidad jurídica a cargo de la representación jurídica del servicio. Fue abogada honoraria del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Calidad de abogada del Programa de Asistencia y Defensa Jurídica Indígena de la Subdirección Norte de la CONADI entre los años 2000 y 2004. Fue docente de diversas cátedras de Derecho Tributario y Derecho Penal en distintas universidades de la región. Tiene un postítulo en Derecho Comunitario e Integración Regional, diplomado en Nueva Reforma Procesal Penal. Fue estudiante del Magíster en Tributación y egresada del Magíster en Derecho, Convención en Derecho Penal y diplomada en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Abogada Arencibia, la escuchamos por 15 minutos. Con la venia de sus señorías ilustrísimas y saludando claramente a quienes ya me han precedido, sin duda voy a dar inicio a mi exposición y en virtud de la cual espero con ello poder estar considerada en la terna que deberá confeccionarse precisamente para el cargo de fiscal regional. Sus señorías ilustrísimas, el diagnóstico y con el objeto de no reiterar, es bastante positivo que estemos todos claros en cuál es el diagnóstico. Hoy día nos encontramos claramente con una realidad delictual, social, que demanda que actuemos con oportunidad, con eficacia, con eficiencia, con calidad, pero también con cercanía. Y en esto, básicamente lo que se ha planteado es la necesidad de reorganizar el trabajo en la manera que se hace. Durante mi ¿Y por qué digo reorganizar el trabajo en la manera que se hace, señoría ilustrísima? Porque durante toda mi trayectoria profesional me ha correspondido desempeñarme en distintos servicios públicos y no solo desde el área jurídica, sino solo vinculada exclusivamente con abogados, sino que también con profesionales de otra área. Y por lo tanto, arribo a la convicción absoluta de que el trabajo en equipo es aquello que da frutos. Precisamente, y hoy día enfrentar los desafíos que nos han sido expuestos y que claramente ya todos conocemos, indudablemente requiere de un trabajo en equipo, pero un trabajo en equipo que sea colaborativo, en donde exista absoluta innovación. Debemos necesariamente incorporar la tecnología, si eso los recursos humanos y materiales son limitados. No podemos, me encantaría pedir que tuviéramos el triple de la dotación de fiscales, pero sabemos que debemos hacernos cargo de la realidad con aquello que existe y, por lo tanto, cómo hacemos que aquello sea más eficiente. Por lo tanto, señoría ilustrísima, en esa área, a mí me parece que hay 5 ejes que son esenciales. En materia de persecución penal, y aquí en materia de persecución penal hay que tener 2 elementos, básicamente.
Uno es las decisiones que vamos a adoptar en materia de persecución penal, indudablemente todas aquellas bajo la dirección indudablemente del fiscal nacional. Nosotros somos un servicio público, pero además una fiscalía que es absolutamente jerarquizada. Los criterios de instrucciones nos van dando una línea en la persecución penal. Pero también nos tenemos que hacer cargo desde la realidad regional. Y en ese contexto, señoría ilustrísima, una línea indudablemente es potenciar crimen organizado. Las unidades de análisis y foco investigativo, y particularmente el PSACFI Tarapacá, ha hecho un trabajo que es notable y ciertamente de excelencia, absolutamente innovador. Se inició y fue creando procesos que ni siquiera que no existían, y en definitiva fue siendo ejemplo para el resto del país e incluso para la propia región. Pero no basta con el crimen organizado, en el sentido de, bueno, ok, SACFI aprende a trabajar muchísimo. Debemos permear a las fiscalías locales precisamente de esta metodología de investigación de SACFI. Debemos ser capaces de traspasar, de compartir la información de los analistas. ¿Y esto por qué lo planteo, señoría ilustrísima? Porque sabemos que el crimen organizado es transnacional, es versátil, se reorganiza rápidamente, maneja una importante cantidad de recursos económicos. Entonces, por un lado, nosotros estamos investigando a esta gran organización criminal, investigación que hace SACFI, recopilando la información que va saliendo de distintas fuentes, pero ¿qué estamos haciendo desde las fiscalías locales? En definitiva, estamos solo dando respuesta a lo que surge de manera inmediata, sin que podamos hacer un análisis real de cuál es la conexión. Y aquí entonces se vincula con los otros delitos de los que, con el objeto de no dilatar en el tiempo, pero me quiero referir a algunos que me parecen en extremo relevantes. Por ejemplo, el comercio irregular. Uno camina por esta ciudad, su señoría ilustrísima, y se va a encontrar con, y perdón lo común, digamos, pero carritos de completos, comercio ambulante de ropa, electrodomésticos. Y uno se pregunta, ¿quién provee a ese comercio irregular? ¿Son capaces efectivamente esas personas de adquirir esos bienes para traspasarlos a terceros? No lo sabemos. Y creo que entonces debemos tener este trabajo en donde proporcionamos información a SACFI en el caso a caso, se analiza, etcétera, pero lo que va quedando también debemos hacer un trabajo de análisis. Y aquí entonces la coordinación interinstitucional es transversal a todos los ejes. Al crimen organizado, señoría ilustrísima, uno se preguntaría, ¿y cómo lo combato entonces? Porque claramente es una unidad que debemos potenciar y mejorar y destacar. Pero ¿cómo lo combatimos? Bueno, lo combatimos claramente con coordinación. Debemos, con redes internacionales, con capacitación, con enlaces adecuados de manera de tener información oportuna. Debemos indudablemente ser parte, por ejemplo, de comités como la Dirección de Fronteras y Límites, en el sentido de tenemos que tener un control del territorio, pero cuando hablo de control del territorio es aire, mar y tierra. Porque no solo es el tráfico ilícito de estupefacientes, el tráfico de migrantes, la trata de personas. El crimen organizado va a ocupar todas las rutas que sean posibles. Y mientras nos concentramos en la fiscalización del territorio terrestre, por ejemplo, o del flujo terrestre, el crimen va a buscar ir a otra parte. Si no, se van a dejar de cometer delitos porque nosotros pongamos un escáner más o dos escáneres menos en algún punto. Entonces, debemos tener esta acción coordinada con la Policía Marítima, con Directemar, con el Servicio de Impuestos Internos, con Aduana, con la Unidad de Análisis Financiero, etc. Debemos recibir información desde terceros y por lo tanto, y debemos compartirla porque indudablemente, y como es de público conocimiento, existen sujetos investigados en Chile que se encuentran con órdenes de detención o incluso con alertas internacionales. Hemos solicitado más extradiciones activas que en muchos años. Yo diría que este año es la primera vez que nos encontramos con mayor cantidad de solicitudes de extradiciones activas porque estamos buscando efectivamente a quien necesitamos. Pero además, su señoría ilustrísima, ¿esto por qué es esencial? Porque a mí tengo la convicción absoluta que la puerta de entrada del crimen organizado es el norte de Chile. Y lo que logremos detener aquí o controlar aquí es una luz de esperanza al resto del país. Iniciamos hace 2 años una cantidad impresionante de homicidios o una ola migratoria sin precedentes. Hoy hemos logrado bajar la tasa de homicidio. ¿Y dónde los tenemos? En la región metropolitana.
¿Por qué? Porque se van a mover dentro del territorio. Conocer cómo opera el crimen organizado es lo que nos permite coordinarnos. Entonces, no es solo coordinarnos con un tercero, que es un país, es coordinarnos al interior de la Fiscalía, al interior de la macrozona norte, pero además al resto del país. Luego, entonces, señoría ilustrísima, ya conociendo que tenemos, digamos, este gran desafío, quedan otros también desafíos. Y ciertamente, esta es una de las regiones en las que se ha incrementado muchísimo los delitos de violencia intrafamiliar. Y violencia intrafamiliar y además aquellos delitos con perspectiva de género. Ello tiene una explicación bastante clara. Indudablemente hay asentamiento precario, migración, lo que genera condiciones de vulnerabilidad, trabajo informal, etcétera. Hay rasgos interculturales y por lo tanto es necesario claramente la creación de una unidad de violencia intrafamiliar y género al interior de la Fiscalía, con un fiscal especializado de la misma Fiscalía y un respectivo equipo. Pero en paralelo a eso, también la unidad de flagrancia, señoría ilustrísima. ¿Por qué la unidad de flagrancia? Porque hoy día, desde el 6 de diciembre, tenemos implementado Bitácora Web. Bitácora Web, que ya lo han escuchado, es un sistema que nos permite comunicarnos inmediatamente con la policía, dar registro de las instrucciones. Pero ahí entonces, este fiscal que va a estar, o estos fiscales que van a estar a cargo de la unidad de flagrancia, entregan claramente las primeras diligencias, concurren a los sitios del suceso. Sabido es que las primeras 48 horas son vitales. Entonces, por ejemplo, en un robo en lugar habitado, que hoy día normalmente no concurrimos, salvo que fuera algo muy extraordinario, la no concurrencia del fiscal con personal policial especializado nos ha privado de un sinnúmero de insumos que nos permitan esclarecer el hecho investigado y atribuir la respectiva participación. Su señoría ilustrísima, porque no veo cuánto tiempo me queda, pero otro de los ejes que nos parece muy importante, ciertamente, son las víctimas. ¿Y las víctimas por qué? Porque lo hemos escuchado, las personas están en primer lugar. Pero nosotros tenemos una característica muy particular, señoría ilustrísima, y yo quiero sí destacar el trabajo que ha hecho la Unidad Regional de Atención y Víctimas y Testigos, tanto en pandemia como durante el estallido. Y jamás cesaron de hacer las entrevistas investigativas videograbadas, ni en delitos de violencia institucional, ni en trata de migrantes, ni tráfico de migrantes, ni trata de personas, ni en delitos sexuales. Hicieron todo su esfuerzo. Hoy recibimos la incorporación de personas que nos ayudan a ser mejor. Y por lo tanto tenemos que aumentar tenemos que aumentar claramente la protección y atención que le damos a las víctimas. Un segundo. Su señoría ilustrísima, las víctimas no solo requieren información, las víctimas requieren atención, orientación, pero además requieren saber y tener claridad de cuáles van a ser las posibilidades, que tengamos la posibilidad efectiva de recibir la información que nos... Y en este contexto, señoría ilustrísima, claramente hay que mejorar los canales de atención de las víctimas con la Fiscalía. SIAU es una tremenda herramienta, nos permite registrar solicitudes y dar respuestas, pero se necesita generar, por ejemplo, hoy día han disminuido considerablemente las denuncias anualmente. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el sistema, puede haber por miedo o control, o porque lícitamente consideramos que, o consideran que las dejamos abandonadas. Utilicemos canales mucho más expedito que puede hacer. Pero además hay veces que necesitan que alguien les explique presencialmente. Y aquí me refiero no solo a las víctimas que son personas naturales, también a las víctimas institucionales y a las víctimas que representan a particulares. Me refiero claramente a los querellantes. Si queremos que sean verdaderos colaboradores nuestros en la investigación, tenemos que abrirle la puerta para que pueda acceder a nosotros. Hoy cuesta mucho, yo entiendo, señoría ilustrísima, las recargas de trabajo que tienen los fiscales y que los lleva a necesariamente estar permanentemente en audiencia. Por ende, entonces, ¿qué debemos hacer? Mejorar los criterios regionales, tomar decisiones oportunamente, establecer mejores criterios tanto con la Defensoría, con el Poder Judicial, nosotros de la oportunidad de agendamiento, a lo mejor diseñar, estoy inventando, digamos, pero a lo mejor, mira, saque para salidas alternativas resulta mucho más expedito que dejemos un solo día una sala. Vamos a tener sala exclusiva ya en enero con la implementación de responsabilidad penal adolescente. A lo mejor ahí eso puede ser una muy buena experiencia a compartir y que tendremos que dialogar.
Finalmente, señoría ilustrísima, y no menos importante, dentro de las víctimas o las personas también están los funcionarios del Ministerio Público, fiscales y funcionarios del Ministerio Público que han hecho tremendo esfuerzo, pero llevamos años. Hay algunos que ya sienten el desgaste, el cansancio, y debemos preocuparnos de ellos. Debemos también generarles a ellos los canales adecuados de atención en casos de maltrato, de acoso, etcétera. Y por lo tanto, ¿cómo nos hacemos cargo de aquello? Nos hacemos cargo con una unidad de recursos humanos fortalecida, que esté precisamente, conozca qué es lo que está pasando en la vida de cada uno de esos funcionarios y cuáles son sus procesos. La Asociación Chilena de Seguridad, señoría ilustrísima, otorga un sinnúmero de capacitaciones y apoyo. Podemos recurrir a ellos. No se trata de meterse la mano al bolsillo y salir a gastar. Podemos hacer aquellas acciones. Y en ese contexto, señoría ilustrísima, es que, muchas gracias, en este contexto, señoría ilustrísima, y dejando sin duda fuera un sinnúmero de temas que no eran menos importantes, pero el tiempo apremia y ustedes ya han escuchado demasiado, es que solicito su voto de confianza para ser incluida en la terna al cargo de fiscal regional de Tarapacá. Esto cuanto puedo señalar a señoría ilustrísima. Bien, muchas gracias, abogada Arancibia. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Habiéndose cumplido entonces con la finalidad de esta convocatoria, se declara terminada esta audiencia. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muy buenas tardes, señores postulantes. Hasta luego.